Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, ya como se ha venido haciendo costumbre, también nos pueden hacer el favor de vernos en la plataforma de YouTube o aquí en parmenasradio.org los viernes a las 11 de la mañana. Si esto es así, bueno, hoy para el día hay que desahogar 3 puntos que estimo son de gran relevancia y ojalá sean de su interés y de su agrado. Bueno, el primer punto, fe de ratas de Hernán Bermúdez Requena. Segundo, otro vicealmirante en capilla. Tercero, visita primer ministro Canadá. Y empecemos. Fíjense que en la emisión pasada hubo una pequeña confusión por las circunstancias, no son imputables a mí. En principio, el señor Hernán Bermúdez Requena había sido detenido en Paraguay y él no se había acogido a la extradición sumaria, sino se iba a hacer al estilo normal, pero esa hubiese tardado como unos 5 o 6 meses. Entonces, México, más bien Paraguay, para que eso no aconteciera, decidió expulsarlo porque él se había introducido en la frontera de Brasil con Paraguay en forma furtiva. La frontera de Paraguay con Brasil es bastante porosa, entonces se pueden pasar la frontera sin muchos requisitos. Y este señor hizo eso. Y después, como ya tenía su red bien establecida, pues ella vivía ahí muy holgadamente hasta que le cayó de sorpresa el gobierno mexicano, más bien las autoridades mexicanas, que fueron en cumplimiento de la orden de aprehensión que había emitido un juez, fueron por él. Pero lo que me parece muy importante es que después de que lo expulsó Paraguay y que se lo trajeron fue un avión de la Fiscalía General de la República por él, ese avión, fíjese que se había comprado en época del señor Peña Nieto y era el que utilizaba el señor Murillo Karam para ir a Estados Unidos al tratamiento que tenía de cáncer. Entonces, ese mismo avión fue por el señor Hernán Bermúdez Requena y se suponía que tenía que hacer escala en Perú, de Paraguay a Perú. Pero como no hay relaciones muy buenas con Perú porque declararon persona non grata a la presidenta mexicana, entonces decidió el gobierno mexicano, más bien las autoridades de aviación, que volaran de Paraguay a Colombia, de ahí a Tapachula. ¿Por qué? Porque todos los aviones que llegan de fuera tienen que entrar por algún aeropuerto mexicano para que los revisen. Entonces, habían pensado en que si hubiera llegado a Perú, tenía que llegar a Cancún, pero como llegó vía Colombia, entonces tiene que hacer escala en Tapachula, y así lo hizo. Ahí lo revisaron, le hicieron los exámenes médicos necesarios ya en territorio nacional, y de ahí volaron a Toluca, y en Toluca lo remitieron al Centro Federal de Almoloya de Juárez, que es el número 1. Bueno, y ahí también lo volvieron a examinar para ver si no tenía alguna huella de tortura o cosas por el estilo. Pero aquí lo que me parece muy importante es que, fíjense, si hubiese sido la cuestión que originalmente yo había planteado, que viniera que se hubiera tardado los 6 meses, el amparo que tenía promovido, y que le había concedido la suspensión una juez de Tijuana, resulta que se habría vuelto improcedente, pero ahora, dadas las condiciones, eso cambió, por eso hay que modificar lo que sucedió, que está viva la suspensión, y si está viva la suspensión, ¿saben qué? El juez de control de Villahermosa de Tabasco ya le dictó prisión preventiva justificada, y bueno, le imputan los siguientes delitos: extorsión, secuestro y desaparición de personas en una causa, y en la otra, delincuencia organizada. Entonces, aquí se van a enfrentar, si es que es verdad, la gestión del amparo que él había promovido con una violación a la ley de amparo. Y eso es muy delicado porque la sanción es de 3 a 9 años a la autoridad que hubiese violentado una suspensión. Está contemplada en los artículos 15,
165 y 262 de la Ley de Amparo. Pero bueno, para comprender eso hay que leer, aquí tengo unos libros que son de interés, que están relacionados con esto. Por ejemplo, Tratados y convenios sobre extradición y cooperación bilateral en materia penal. Aquí está. Y tuve que darme una vuelta rápida aquí a todo lo que aquí dice para poder entender lo que les estoy refiriendo. Y este también, extradición en derecho internacional de Alonso Gómez Robledo Verduzco. Aquí está, que tiene cosas muy interesantes que son de derecho internacional y que eventualmente uno no está familiarizado con esas disciplinas y tuve que hacer una situación de lectura rápida para poder entender los aspectos procedimentales de la extradición que está contemplado en la página 83. Aquí está el libro. Entonces, si esto es así, además fíjense que por lo que hace el amparo, si es que efectivamente lo promovió, tuve que acudir a la lectura, aparte de la ley de amparo que aquí tengo, aquí está, a la ley de amparo comentada de mi buen amigo el doctor Alberto del Castillo del Valle, y sobre todo aquí en el tomo 1, en la página 235. Aquí está. Y aquí está el tomo 1. Ahora, por lo que hace el tomo 2, también es muy importante verificar el contenido de las páginas 856, que aquí está, suspensión y privación de la libertad por mandato judicial, aquí está. Y además, la que está en el artículo 165, que está aquí en la página 861, aquí está. Y además aquí está el libro. Si esto es así, vamos a ver qué acontece en los días siguientes para ver si efectivamente hacen valer esa violación a esa ley de amparo o no, porque no podían detenerlo así como aconteció, porque si es que fue promovida si es que fue promovido el amparo y obtenía la suspensión. Si a lo mejor no le concedieron la suspensión, no había problema, pero hay que tener mucho cuidado porque es un delito especial y la pena es de 3 a 9 años de cárcel. Y como este señor tiene tantas relaciones, sí le pudieran hacer ruido a las autoridades mexicanas. Vamos a esperar, en los próximos días tendrá que aclararse. Por lo pronto, ya está a buen recaudo y ya le dictaron prisión preventiva justificada. Y bueno, si esto es así, bueno, el siguiente punto que tengo para el día de hoy es el hecho de que otro vicealmirante que se llama Salvador N. está en capilla. ¿Por qué? Es que es una organización delictiva tan grande que era absolutamente imposible que solamente lo hubiera hecho una sola persona. Tiene que tener una red impresionante. ¿Y qué es lo que estuvo pasando? Sencillamente, la gran tentación del petróleo. ¿Qué era lo que hacían? El petróleo mexicano iba a las refinerías de Texas, lo refinaban y lo regresaban en los buques que estaban o que atracaban o que quedaban, más bien llegaban a los puertos de Altamira o de Tampico. Y entonces, ahí en un contubernio entre la Marina, algunos elementos de la Marina y algunos elementos de las aduanas, ¿qué era lo que sucedía? Que hacían unas falsificaciones de documentos y obtenían la permisión, más bien la importación temporal de esos productos como si fuera no gasolina, sino aceite. ¿Por qué? Porque el aceite estaba exento y entonces no causaban el impuesto hasta que se descubrió que era gasolina. Entonces ese es el huachicol fiscal. Hay que tener mucho cuidado porque no hay que confundirlo con el huachicol normal. El huachicol normal es en los ductos que tiene Pemex cuando bombean y perforan. Esa es la perforación de los ductos normales de Pemex y la extracción de la gasolina o del petróleo. Ese es el huachicol normal. Pero este es el huachicol
fiscal. Yo me niego a decir huachicol, porque probablemente es un contrabando de combustible, contrabando de gasolina, y eso como se falsificaban los permisos de importación temporal, entonces sí es un delito bastante recurrente, sobre todo porque lo habían hecho tantas veces y era tal la cantidad que es impresionante la cantidad que dejó de percibir el gobierno mexicano por este tipo de personas, esta organización del crimen que está muy ramificada. Lo último que supe es que el exgobernador de Baja California, Rufo Appel, también estaba metido en este círculo. Y entonces presumo que debe haberse ya liberado la orden de aprehensión en su contra, aunque como tenía el nacionalidad norteamericana, ¿sabe qué? Ya se debe haber dado la fuga. Sin embargo, una vez que se libre esa orden, que ya se libre esa orden de aprehensión, pues las autoridades migratorias o las autoridades de la Fiscalía General de la República, pues tendrán que hacerse la del conocimiento de las autoridades norteamericanas y bueno, vamos a ver si allá lo detienen y tendrá que venir de allá para acá en una extradición con los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Ernesto Rufo Appel fue el primer gobernador panista que llegó por una concertación a dirigir los destinos del estado de Baja California, pero por lo que se advierte, es una persona de escasos o cero o nulos escrúpulos y estuvo logrando enriquecer sus bolsillos con cargo a la nación mexicana. Bueno, pero bueno, para entender eso, fíjense que aquí hay unas cosas que debemos entender. Primero, esta tentación del petróleo, fíjense, lo anunció y lo dijo Andrés Manuel López Obrador, fíjense desde cuándo. O sea, en este libro que sacó desde el 2008, aquí está. Y está interesantísimo este libro. No se imaginan todo lo que aquí refiere y explica muchas cosas que están pasando y que pasaron. Y aquí inclusive, fíjense, aquí cita lo que decía el profesor Jan González, un político pobre es un pobre político. Está en la página 98. Y así por el estilo viene haciendo muchas consideraciones desde el periodo neoliberal y además los excesos que hubo en los gobiernos desde Echeverría y López Portillo sobre el gasto público y así por el estilo todo lo que se vino haciendo en Baja California en el 79, lo que quien había comprado originalmente la mitad de la refinería de Deer Park fue efectivamente el señor Carlos Salinas de Gortari y el otro 50% lo compró ya el señor Andrés Manuel López Obrador. Y eso es de lo que ahora está tratando de beneficiarse la nación mexicana, porque, de acuerdo con eso, para el año que viene, México será autosuficiente, porque era una situación injusta. Se extraía el petróleo, se mandaba a refinar a Estados Unidos y nos la devolvían ya refinada, pero ¿a qué precio? O sea, se estaban enriqueciendo que las refinerías norteamericanas. Ahora que ya entró en vigor lo que está haciendo Deer Park, que por cierto, entre paréntesis, obtuvo un premio en como la tercera mejor construcción después de una China que construyó otra refinería y de otra construcción que se hizo en Taipei, que hizo Francia. Y México logró un tercer lugar en cuanto a la construcción por el tiempo en el cual se construyó en muy breve tiempo, en 4 años, la refinería de Dos Bocas. Aunque les duela a muchos que ustedes y yo conocemos, sobre todo uno al que le mando un afectuoso saludo porque todo lo que pasa en México está mal hecho. Yo no sé qué se cae, se hubiera ido a Canadá con sus caletas clandestinas, pero bueno, todavía siguen dando por acá perjudicando al prójimo. Dije perjudicando al prójimo, porque no da recibos de honorarios. Bueno, él sabe quién es. Saludos. Muy bien, si esto es así, ahora, ¿qué es lo que está operando acá? ¿Qué es lo que se debe examinar? Fíjense que aquí, en este libro de Rosa del Olmo, que era una criminóloga venezolana muy estudiosa, que vino aquí a México en el 92, 93, a unas conferencias
en un primer diplomado internacional en materia penal que se dio en Tlaxcala, y ella analiza con mucha habilidad, con mucha madurez, eh, con mucho ingenio, los factores criminógenos, endógenos y exógenos, y lo relata aquí en su libro América Latina y su criminología. ¿Por qué? Porque esos factores son los que influyeron en toda esa organización criminal para que se mancharan las manos. O sea, esa gente sin escrúpulos, al ver el dinero fácil, y pensaron que nunca les iba a llegar una orden de aprehensión. Y ahora, pues ya no saben qué hacer. Claro, como son militares, tienen el no el talento, sino la vergüenza suficiente para aguantarse y callarse muchas cosas, porque es una organización criminal gigantesca, que además no empezaron a hacer esto ayer, lo empezaron a hacer hace mucho tiempo y estuvieron lucrando con cargo a la nación mexicana. Entonces hay que analizar esos factores criminógenos que los obligaron a meterse en los negocios ilícitos. Y aparte de eso, fíjense que, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Para mí, reformar desde los programas, los planes de estudio de las escuelas para incorporarles la materia de ética. Y aquí tengo tres libros que les voy a mostrar que son de gran interés. Ética y Poder, de Oscar David Valencia López, y aquí está en la página 6. Ven nada más aquí todo lo que está, y además aquí está el libro. Este comportamiento ilícito, si hubieran tenido ética esos militares, no lo hubieran hecho. Pero además no solamente ahí acaba la historia, están involucrados no solo los militares o los marinos, sino también los empresarios. Hay muchos gasolineros que sin escrúpulos estuvieron comprando esa gasolina que ellos sabían que era ilícita. Y además aquí está este otro libro, Ética y Moral, de Annie-Marie Piper. Y está el comentario aquí en la página 14. Aquí está. Aquí está el libro. Si esto es así, fíjense que es importante considerar todo esto. Hay este último que también es muy importante, su lectura. Es un libro que yo conseguí hace muchos años y que me tardé un muy buen tiempo leyéndolo. Ética Nicomaquea, ¿de quién creen? Aristóteles. O sea, el autor lo dijo hace 2000 años y se vino publicando hasta que llegó a mis manos. Y aquí, por ejemplo, fíjense, en la página 113 habla de las situaciones de desigualdad que resulta o que proviene de la injusticia. Aquí está, página 113. Y viene del lado izquierdo en griego y del lado derecho en español. Vale la pena, yo me tardé mucho tiempo en leerlo porque lo fui saboreando. No creo que este señor fue algo extraordinario. Tan es así que 2000 años después seguimos leyendo sus obras junto con las de Platón y de Sócrates. Sócrates no se le conocieron obras por escrito, se le conoció a través de su alumno Platón. Y ahí están los diálogos de Platón. Pero bueno, aquí está este libro que vale la pena leerlo. Aquí está, Ética Nicomaquea. Bueno, si es así, el siguiente punto que les quería comentar en esta mañana es que vino el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y resulta que este señor tuvo una buena recepción con la presidente mexicana, y creo que llegaron a un buen entendimiento con miras a firmar el TEMEC el año que viene. Si esto es así, fíjense que para entender cómo evoluciona el país de Canadá, yo me tardé un muy buen tiempo, hace tiempo cuando conseguí este libro, gracias a la generosidad del maestro José López, que él fue el que me hizo favor de conseguirlo. Y aquí está en la página 851, el gobierno de Canadá. Y aquí, además, fíjense que está el primer ministro, viene la explicación
de cómo funciona el primer ministro. Aquí está. En la página 856. Aquí está. Y aquí está el libro. Ahora voy a poner la portada en la primera página porque no sale muy bien la portada. Aquí está. A mí me tardé un buen tiempo leyéndolo porque es un libro muy bueno, me fue muy útil cuando impartí esa materia de sistemas jurídicos contemporáneos en el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Y por eso es por lo que leyendo esto, inclusive recuerdo perfectamente bien cuando una alumna muy destacada, Lorena, creo que se llama, Lorena Patricia, a quien le mando un afectuoso saludo, porque un día cuando íbamos a desayunar con todos los alumnos, yo llevaba mi libro y me dijo, ¿puedo ver el libro? Sí, ¿cómo no? Entonces se lo presté, lo abre y me dice, oiga, aquí está mi tema. Sí, aquí ahí está su tema. Me dijo, ¿puedo? ¿Lo hay? Le dije, bueno, yo lo conseguí a través de un amigo, pero vaya usted a ver si todavía encuentra algún ejemplar. Y vino, me parece, y consiguió, por lo menos no sé cómo le hizo, pero consiguió una réplica de ese libro. Y entonces, le mando un afectuoso a Lorena, Alicia me parece que se llama. Y bueno, si esto es así, ya no tengo ninguna otra cosa que comentarles, excepto que vamos a estar pendientes cómo evoluciona la detención del señor Hernán Bermúdez Requena y a ver qué otra cosa encontramos que sea del interés y del agrado del gran público que nos hace el favor de seguirnos semana a semana. Y una súplica, si tuvieran la bondad de ponerle like o me gusta, para que en la estación don Agustín tenga a bien cuantificar las personas que nos siguen semana a semana. Si es así, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Menos Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.